Para cada secuencia dada a continuación, encontrar una fórmula cerrada para una sub n, el enésimo término de la secuencia. Supongamos que el primero term es un sub 0 al relacionarlo con otra secuencia para la que ya conoce la fórmula. Enumeró algunas de las secuencias comunes a continuación, así como las fórmulas cerradas correspondientes. Lo que debemos tener cuidado aquí es que para muchas de estas fórmulas cerradas, el primer término es un sub 1, y para nuestras fórmulas cerradas el primer término es sub 0. Mirando a, tenemos la secuencia 4, 5, 7, 11, 19, 35, y así sucesivamente. Si no somos capaces de reconocer a qué secuencia común se parece, ¿qué podemos hacer es ver cómo aumentan los términos? Aviso: 4 más 1 es igual a 5, 5 más 2 es igual a 7, 7 más 4 es igual a 11, 11 más 8 es igual a 19, y a 100. Por lo tanto, mirando las secuencias comunes a continuación, si nos centramos en las potencias de 2 o en la secuencia dado por un sub n es igual a 2 a la potencia de n, note que 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, 8 más 8 son 16, y así sucesivamente. Esto indica que nuestra secuencia se parece. Las potencias de 2 dadas por un sub n son iguales a 2. El poder de n. Desde aquí fíjate en todos los términos en nuestra secuencia son 3 más que los términos en la secuencia dada por un sub n igual a 2 la potencia de n. Observe que 1 más 3 es 4, 2 más 3 son 5, 4 más 3 son 7, y así sucesivamente, lo que indica que la fórmula cerrada para A es un sub n igual a 2 a la potencia de n más 3. Vamos y comprobemos esto rápidamente. De nuevo, nuestro primer término es bajo 0. A al 0 son 2 al 0 más 3. 2 a 0 es 1. 1 más 3 son 4. Nuestro segundo mandato es un sub 1. Un sub 1 es 2 al primero más 3, que es 5. Nuestro tercer término es un sub 2. Un sub 2 es 2 al cuadrado más 3, que es 7, y así sucesivamente. Ahora pasemos a B, donde está la secuencia 0, 3, 8, 15, 24, 35, etc. Esta debería ser un poco más fácil de reconocer qué secuencia se parece. Observe todos los términos de la secuencia. Son uno menos que la secuencia que involucra estos números cuadrados, dados por un sub n igual a n al cuadrado. Observe que 0 es 1 menos que 1. 3 es 1 menos de 4. 8 es 1 menos que 9. 15 es 1 menos que 16, y así sucesivamente. Podríamos estar pensando que la fórmula cerrada va a ser un sub n es igual a n al cuadrado menos 1. Sigamos adelante e intenta eso, pero no va a funcionar porque para la fórmula cerrada, una sub n es igual a n al cuadrado. El primer término aquí es sub 1 y nuestro primer término es bajo 0. Pero de nuevo, sigamos adelante y probémoslo de todos modos. Supongamos que pensamos que una sub n es igual a n al cuadrado menos 1. Bueno, si intentamos esto, fíjate abajo 0 nuestro primer término va a ser 0 al cuadrado menos 1, que es menos 1, no es nuestro primer mandato. Por lo tanto, la fórmula no trabajo. De nuevo, no funciona porque nuestro primer mandato es un sub 0, y para la secuencia siguiente el primer término es un sub 1, lo que significa que para el fórmula para que funcione necesitamos aumentar n en 1. Lo que significa que en lugar de usar n al cuadrado menos 1, vamos a usar el cuadrado de n más 1 menos 1 para la fórmula. Una vez más, un sub n es igual a cuadrado de n más 1 y, a continuación, menos 1. Aviso: cuando usamos esta fórmula sí funciona. A sub 0 ahora es igual al cuadrado de 0 más 1. Menos 1, que es 1 al cuadrado menos 1 o 0. Un sub 1 es igual al cuadrado de 1 más 1 menos 1, que es 2 al cuadrado o 4 menos 1, que son 3, y así sucesivamente. La fórmula ahora funciona. Tenemos que estar cuidado cuando nuestro primer término es bajo 0, y para las secuencias siguientes el primer término es a sub 1, por lo que siempre es importante comprobar que la fórmula cerrada funciona. Para C, tenemos 20, 30, 42, 56, 72, y así sucesivamente. Analizando las secuencias a continuación, observe cómo la secuencia de productos dada por un sub n es igual a n veces la cantidad n más 1 tiene los términos de 20 y 30. Por lo tanto, nuestras secuencias sí se parecen a la secuencia de productos. Una vez que reconozca esto, puede ser útil echar un vistazo a los productos de nuestros términos. 20 es igual a 4 por 5. 30 es igual a 5 por 6. 42 es igual a 6 por 7. 56 es igual a 7 veces 8, y así sucesivamente. Así que creo que podemos ver el patrón aquí. Vamos a ver si podemos escribir nuestra fórmula cerrada.
Recuerda nuestro primer mandato es bajo 0, por lo que cuando n es igual a 0, necesitamos el primer factor será 4 y el segundo factor será 5, lo que significa que un factor sería n más 4 y el segundo factor sería n más 5. Tenga en cuenta que un valor por debajo de 0 es 4 por 5, lo que es 20. El segundo término es un sub 1, que sería 5 veces 6, o 30. Un sub 2, el tercer término, sería 6 veces 7, o 42. Nuestra fórmula funciona. Para la última secuencia, tenemos 0, 3, 7, 12, 18, 25, 35, y así sucesivamente. De nuevo, este último es un poco más difícil. Si nos centramos en la secuencia de contar números y la secuencia de números triangulares, fíjate una vez 2 veces 1 es 3, 3 por 2 por 2 es 7, 6 por 2 por 3 son 12, 10 por 2 por 4 es 18, y así sucesivamente. Como resultado, si añadimos la fórmula para el triángulo números, y suma 2 veces la fórmula para los números de conteo, deberíamos poder venir arriba con la fórmula para la secuencia dada por D. Pero, de nuevo, tenemos que tener cuidado porque el primer término de nuestra secuencia es un sub 0, y para las secuencias por debajo de los primeros términos son un sub 1. Probemos primero con un sub n igual a, de nuevo los números triangulares, más 2 veces el contar números, que sería el producto de n y n más 1 dividido entre 2 más 2 veces n. Comprobemos y veamos si esto funciona. Abajo 0. Nuestro primer mandato va a ser el producto de 0 y 0 más 1 dividido por 2 más 2 por 0. De hecho, esto funciona bien. Esto es 0 más 0, que es 0. Un sub 1 es igual a el producto de 1 y la suma de 1 y 1 dividido por 2 más 2 por 1, que es igual a 1 más 2, que es 3. Vamos a solo prueba 1 más. Un sub 2 es igual a 2 veces la suma de 2 y 1 entre 2 más 2 por 2, que va a ser 3 más 4, que son 7. Por lo tanto, nuestra fórmula cerrada es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.